A mí me parece que conocer las historias de las personas que han vivido el conflicto es muy importante porque al conocer el pasado podemos evitarlo para el futuro. Es supremamente importante hablar del informe final de la Comisión de la Verdad porque el informe es un documento, un archivo que permite a las diferentes comunidades conocer la historia que ha atravesado cada región y un poco también para desmitificar que el eje cafetero era un remanso de paz y donde aquí no se presentaban conflictos ni manifestaciones de violencia en el marco del conflicto armado. Y entonces acercar a los chicos a este informe final permite hacer una interpretación de toda esa historia para que el informe no se quede simplemente en lo digital, sino que pueda circular y transformarse e interpretarse a través de diferentes formatos. El objetivo de Narradores de la Memoria es entregarle a los jóvenes campesinos de las zonas rurales del eje cafetero herramientas alrededor de la comunicación, en concreto de la fotografía, del podcast y de la ilustración. Pero esto atravesado por la idea de realizar un acercamiento alrededor del informe final de la comisión. Entonces aquí hay algo muy importante y es que no es simplemente entregarles el informe, sino que los chicos interpreten su territorio, la historia que plantea el informe final de la comisión y articulen esto con un producto multimedia que van a sacar cuando se finalicen los diferentes talleres. Utilicé 3 audios. Bueno, este proyecto en concreto nace en 2019 en Belén de Umbría, una primera versión que se llamó De la vereda a tu mundo. Fue una versión muy interesante porque la desarrollamos en una escuela rural del municipio, más en concreto en la vereda Santa Emilia. Allí hicimos un proceso también de investigación, de formación, les enseñamos a los niños a escribir perfiles, les enseñamos a los niños a tomar fotografías, dibujar, investigar, realizar entrevistas y los niños de esa vereda también construyeron una serie de especiales que se publicaron en su momento. Entonces ese fue el origen y para esta nueva versión el plus estuvo en articularlo alrededor del territorio y del informe final de la Comisión de la Verdad. Los módulos en concreto que tiene el proyecto Narradores de la Memoria en este año 2024 son 4 para ser específicos. El primero fue habilidades comunicativas y acercamiento alrededor del informe final de la Comisión de la Verdad. El segundo fue podcast, que fue entregarles a los chicos las herramientas para que pudieran construir una narración, para que pudieran construir una historia y en ese orden de ideas construir un capítulo de podcast. El tercer elemento es la fotografía y con este también se buscó entregar a los chicos conocimientos básicos alrededor de la fotografía para que pudieran interpretar y registrar su territorio en el marco de unas sugerencias alrededor del informe final. Y por último está el módulo de ilustración, que lo que pretende es a través de la ilustración y el dibujo, los chicos de nuevo interpreten su territorio y de esa manera construyan unas recomendaciones que puedan llegar a un fanzine digital que será publicado en redes sociales de Cabal. Y con relación a los formadores es importante resaltar que son profesionales con amplia experiencia en cada uno de los campos y esto permitió a los chicos tener un acercamiento diferente alrededor de estos formatos, tanto de la fotografía, el podcast y el dibujo, que les permitieran articularlos con sus sensibilidades, el informe final y aquel formato que se les estaba enseñando. Los productos concretos que salen de Narradores de la Memoria versión 2024 es un especial multimedia donde se recogerán las fotografías y el capítulo del podcast y a su vez también saldrá un fanzine digital en el cual recogerá las diferentes sugerencias, recomendaciones de los chicos del campo alrededor del informe final con el objetivo de que no se repita el conflicto. Mi nombre es Emanuel Giraldo Toro, tengo 14 años. Siento que aprender sobre el conflicto armado puede ser importante por medio de que nosotros somos el futuro y somos los que nos pueden ayudar como a saber qué fue el conflicto armado y por qué no deberíamos de causar uno nuevo, porque eso es como la importancia de saber nuestro pasado y de qué pasó para no saber cuál fue el error que ellos hicieron y nosotros no hacernos en el futuro. Bueno, el ejercicio que hicimos el día de hoy en Narradores de la Memoria fue un ejercicio bastante interesante con los chicos de la comunidad porque permitió que ellos
expresaran primero, reflexionaran sobre las causas del conflicto, aquellos elementos que han de alguna manera movilizado el conflicto, pero también nos ha permitido en esta primera sesión reflexionar sobre cómo lo podríamos comunicar, cuál sería la forma en la que se puede abordar esta temática, teniendo como base lo que ellos sienten y lo que ellos van percibiendo de ese conflicto y sus intereses también narrativos, que es, digamos, que el punto clave del ejercicio del día de hoy. Siento que son maneras divertidas, no solamente como de brindar información, sino que también son formas divertidas de compartir con jóvenes en los que aprendemos sobre muchos temas y nos pueden ayudar como a aprender más sobre nosotros. Hoy estuvimos trabajando en formas de conceptualizar a través del dibujo propuestas de no repetición de la violencia basadas en el conflicto armado y en los elementos que tenemos de lo que fue el conflicto armado en nuestro territorio. Entonces estuvimos entendiendo en primer lugar cómo conceptualizar a través de la palabra lo que entendemos por violencia, los distintos grados de violencia y las distintas formas de reparar esa violencia y sobre todo de no repetirla, como cuáles pueden ser las propuestas y las soluciones. Y conectado con eso estuvimos estudiando cuáles son los símbolos o los elementos visuales que nos rodean en la cotidianidad y cómo hacer asociaciones entre esas propuestas de no violencia y de no repetición con los elementos que siento que hacen parte como de mi lugar seguro. Generando como unas imágenes que puedan acompañarse dentro de un formato de autopublicación alternativo que puede ser pues como un fanzine sencillo, y la idea es que después de digitalizar los dibujos que hicieron podamos concretar de forma muy clara y muy concisa las propuestas de no repetición para que se puedan como enlazar de alguna manera como a modo de metáfora en la publicación. Yo creo que es muy importante usar el dibujo como una de las variadas herramientas que hay para procesar situaciones difíciles de la vida, en este contexto específico de rememorar la violencia, por ejemplo. El dibujo como que permite eso, imaginar, transformar, contar de una nueva manera algo que sucedió y que queremos de pronto que hubiera sucedido distinto. Y además de esto siento que dibujar es como una forma de mirar con mayor atención el entorno que nos rodea, porque nos sitúa en un lugar en el que tenemos que prestar como mayor atención y como mucho mayor cuidado a los detalles de una cosa específica y a hiperfocarnos pues como en un elemento específico, y eso nos reconecta de una forma o de unas formas como más íntimas y distintas también como con las cosas que hacen parte de lo que somos o de nuestro territorio. Mi nombre es Ayelen Flores, tengo 13 años. Pues me parecen muy buenos porque son espacios que no son muy comunes, o sea, uno no encuentra en todas partes un taller que te hablen sobre podcast y todas esas cosas. Me parece que son muy interesantes y muy buenos. El taller que de hoy pues es un poco de fotografía, si bien los tiempos no nos permite ahondar un poco más, pero la idea es dejar nociones de cómo a partir de la fotografía se hace interpretación, en este caso, de lo que es el informe final de la Comisión de la Verdad y sobre todo la no repetición de la violencia, que sobre todo en los jóvenes creo que es importante dejar esos pinitos o esas inquietudes sobre todo de cómo no generamos esas violencias a partir de las narrativas visuales. Muchas veces y sobre todo a lo largo del país o de los años del país en el fotoperiodismo se conocen los fotógrafos de guerra, los fotógrafos de conflicto, y ahora hemos visto en estos últimos años, y me incluyo en ellos y en esa nueva generación de fotógrafos para la paz. Entonces un poco de lo que se quiere dejar en este taller también es ese legado a los y las jóvenes de que puedan ser constructores de narrativas, sobre todo de transformación hacia las comunidades. La idea de que los productos que queden a partir de este taller
sean narrativas, primero que sean narrativas territoriales, que sean historias de acá, de su entorno, que ellos se puedan apropiar de lo que está sucediendo y a partir de allí pues ya entender un poco más, ¿no? Ahondar o enmarcarlo en lo que puede ser la no repetición. En este caso estamos en un ecosistema muy diverso donde tenemos infinidad de especies y de ambientes naturales que se ven muchas veces afectadas por ese mismo conflicto, aunque no lo veamos tal vez, pero sí pues tiende a ser sobreexplotado. Entonces la idea es que ellos puedan entender que a partir de estas narrativas se pueda ver una conservación y una interpretación de la conservación para la no repetición de estas afectaciones. Bueno, la fotografía, como hemos venido hablando, es un poco interpretativa. Entonces, que los chicos y las chicas puedan entender primero su contexto, segundo lo que quieren narrar, los apropian a que hagan la mirada que tengan sea un poco más íntima a su territorio, entonces puedan mostrar cosas que tal vez en otros formatos no permite. La fotografía un poco nos permite relatar en un idioma universal esto que está sucediendo. Los jóvenes campesinos tienen un rol supremamente importante alrededor de la apropiación y divulgación de este informe, porque es en la medida que ellos tengan un acercamiento a este documento y a este archivo que todas estas historias pueden circular por los diferentes territorios, veredas, escuelas, y que en ese orden de ideas, a través de la circulación de lo que implica el informe final de la comisión, se construya tejido social y se reconozca obviamente los elementos que han atravesado la historia de esta región, una historia también atravesada por el conflicto. Para finalizar en ese orden de ideas, el papel que cumplen los jóvenes campesinos es central en la construcción de un tejido social alrededor de las recomendaciones que nos pueden permitir no repetir el conflicto. Se hace sumamente importante que las personas se recojan en sus propias historias, se apropien de ellas para que le permitan a las personas entender qué está pasando desde esas miradas personales y esas miradas territoriales. Que las personas tengan las capacidades, tal como lo hacen los medios grandes, también tengan esas mismas capacidades por las políticas públicas para mostrar lo que sucede en sus territorios. Creo que esa es la importancia al día de hoy. Los espacios de formación alternativa son supremamente importantes, no solo para los jóvenes, yo considero que es para la sociedad en general, en el sentido en que descentralizan el discurso, permiten que esos discursos hegemónicos puedan ser de alguna manera cuestionados, permitan que de alguna manera aparezcan otras voces, ¿cierto? Y pues hay que buscar que los chicos y que otras personas de otras edades estén abiertas a comunicar desde ejercicios de explicación, desde ejercicios de justificación. El hecho comunicativo, el acto comunicativo nos implica una cosa muy bella, que es entregar mi verdad y ponerla en discusión con el otro. Y eso es fundamental en un proceso de construcción de comunidad y de sociedad, eso es clave.